Comenzamos hace 3 domingos esta nueva serie que se ha titulado Contempla a Dios y en la cual hemos estado hablando acerca de algunos atributos de Dios. Hace 2 semanas comenzamos con el atributo de Dios infinito. Después, la semana pasada, en nuestro culto unido, hablamos acerca de la autosuficiencia de Dios. Y hoy, en esta tarde, estaremos hablando de nuestro Dios es poderoso. Mis hermanos, el ser humano tiene la tendencia natural de rendir honor a aquello que es más grande y fuerte. Fácilmente nos cautiva el poder, la abundancia. Solemos enaltecer aquello que sobresalen de los demás. Otorgamos títulos del rey, del campeón, damos trofeos, medallas, hacemos distinciones de honor. No solamente damos distinción de honor, sino honores altos y, por si fuera poco, honores altísimos. Regularmente, mis hermanos, si no somos envidiosos y no tenemos complejos, nos gusta asociarnos con los más inteligentes, con los más fuertes, sobre todo cuando podemos sacar algún beneficio de ello. Regularmente anhelamos lo que nos da mejor estatus o nos da ventaja sobre los demás. Déjame poner un ejemplo a lo que me refiero. Hace unas semanas atrás, mi familia y yo fuimos de vacaciones. No sé si nos merecíamos las vacaciones, pero necesitábamos las vacaciones. Y en el lugar donde nos quedamos, cuando uno llega para hacer notorio o distinguirte como un huésped del hotel, te ponen una pulsera. Esa pulserita, insignificante para mí al principio, dice que tú eres huésped de aquel hotel. Pronto noté que había diferentes colores de pulseras. Estaba la rosa, que distinguía a los que son menores de edad. Después estaba la gris, la amarilla, la azul, la que nosotros llevábamos. Pero después me di cuenta que también estaba la negra y la de color oro. Por supuesto que todos queríamos la banda de color oro, porque esta banda te abría puertas, te daba acceso a lugares que las demás personas no podían llegar. No tenías que hacer reservación en los restaurantes. Te daba acceso a la mejor alberca, podías caminar por la playa que nadie podía caminar. Y yo tenía el azul. Por supuesto, mis hermanos, que todos de alguna manera u otra anhelamos lo que nos abre las puertas, lo que nos da poder. Aquella banda, mis hermanos, de alguna manera u otra representaba un poder para nosotros. Pero la banda que teníamos tenía cierto poder, pero no todo el poder. Y cada vez que una persona llegaba a algún lugar, a algunos de los restaurantes del hotel, y nosotros teníamos que dar nuestro nombre y teníamos que esperar a que nos dieran un asiento, y yo veía a aquellos que traían la banda dorada, pasaban como perro por su casa. No había que esperar. Tenían más poder. En esta historia del libro de Daniel, mis hermanos, podemos observar en la vida de Nabucodonosor. Permítame hacer simplificar el nombre de Nabucodonosor. Sé que el pastor Aníbal lo hizo en inglés, yo lo voy a hacer también en español. No voy a decir Nabucodonosor porque está muy largo, voy a decir nada más Nabu. Aquí que todos somos jóvenes y aquí los jóvenes reducen los nombres, ¿verdad? Pues Nabu, mis hermanos, había creído o creía que tenía todo el poder por sus conquistas, por su ejército, por su imperio. Todo eso lo había llevado a levantar una estatua que daba testimonio de que él creía que tenía todo el poder y que se merecía que las demás personas le rendieran tributo, adoración. Sin embargo, leímos que había 3 jóvenes que estaban convencidos de que ellos se debían a un Dios que realmente es omnipotente, capaz de hacer posible lo que es imposible para los hombres. En estos versos en el libro de Daniel, mis hermanos, nos revela a un Dios que tiene todo el poder para hacer siempre su voluntad.
la cual es perfecta y siempre está en armonía con su carácter, el cual es santo, justo y verdadero. Me gustaría definir a qué nos referimos a que tenemos un Dios omnipotente o todopoderoso. La expresión omnipotente es una palabra de origen latín. Omni significa todo, potente, poder, todo el poder. La palabra que se usa en el hebreo es la palabra Shaddai, que significa todopoderoso. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablamos de que Dios es omnipotente o todopoderoso, afirmamos que tiene el poder y la capacidad de hacer cualquier cosa que sea consecuente con su naturaleza. Es importante aclarar que sin duda Dios todo lo puede y no hay nada que sea imposible para Él. Pero es verdad también que Dios nunca hará nada que vaya en contra de quien Él es, de su carácter y de los otros atributos. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Él es santo. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Asimismo, mire lo que le voy a decir. Dios no puede hacer una piedra más grande que Él y más pesada que Él que no pueda cargar. ¿Para qué Dios quisiera hacer una piedra de esta magnitud? C.S. Lewis dice que lo que no tiene sentido simplemente no tiene sentido, y no tendría sentido que Dios hiciera una piedra más grande que Él que no pudiera levantar. San Agustín dice lo siguiente al respecto: Dios es omnipotente y sin embargo no puede morir, no puede mentir, no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo es entonces omnipotente? Es omnipotente precisamente por la razón que no puede hacer estas cosas, porque si pudiera morir no sería omnipotente. El poder de Dios no disminuye cuando se dice que no puede morir ni pecar, porque si pudiera hacer estas cosas, su poder sería menor. ¿Con cuánta razón se llama omnipotente a un ser que hace lo que quiere y no ha de sufrir lo que no quiere? La Biblia en muchos lugares nos presenta a un Dios omnipotente. Jeremías, por ejemplo, dice: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Ante sus ojos tiembla la tierra, las naciones son impotentes ante sus designios. Él es quien hizo la tierra con su poder. Isaías 46:9-10 dice: acuérdate de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Declaro el fin del principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Mire bien, pienso yo, es mi convicción, que regularmente nosotros asociamos el poder de Dios solamente con cosas extraordinarias. Y es verdad, Dios hace posible lo imposible. Pero el poder de Dios está involucrado mucho más allá de lo que nosotros a veces reconocemos. Por ejemplo, Dios es quien hace posible que usted y yo regresemos a casa. Mire, usted y yo solemos decir, hombre, yo soy mexicano y nosotros en la parte de México donde yo soy solimos decir cosas como esta: ahorita vengo. ¿Y quién me dijo a mí que voy a regresar? Asumimos que porque decimos algo sucederá. Solemos decir: ahora regreso, vengo más tarde, y creemos que porque lo decimos pasará. Pasamos por alto que usted y yo nos hemos levantado en esta mañana. No fue la buena suerte, no es el destino, no es la casualidad. Más bien es Dios moviendo los hilos de la historia con su poder para hacer posible aún lo más sencillo. Nuestro Dios es poderoso siempre y está involucrado en las cosas extraordinarias como en aquellas que son simples y sencillas. Job decía:
Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Hemos leído 30 versículos y me gustaría responder a la pregunta con estos versos: ¿por qué Dios se revela a sí mismo como un Dios todopoderoso? Lo haremos de la siguiente manera. En la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego nos muestra 3 razones. En primer lugar, para que confiemos en Él, para que le adoremos solo a Él y para que anunciemos su nombre. Comencemos con el primero en esta tarde: para que confiemos en Él. La Biblia nos narra que Nabo hizo esta estatua de 27 metros de alto y casi 3 metros de ancho. Ordenó que cuando se oyeran todos los instrumentos de música, no voy a repetir otra vez todos los nombres porque los leí como 6 veces, ¿se los aprendió de memoria? Cuando se escuchara la música, todos tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo, postrarse y adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho. Mire, es bastante, la invitación era muy clara, ¿verdad? Si no adoras, te mueres. La Biblia dice que algunos caldeos, magos, a eso se refiere. Fíjese que en todas partes hay chismosos. Aquí había algunos. Acusaron a los judíos y le dijeron a Nabucodonosor: usted, rey, proclamó este edicto: cuando se oiga la música, todos deben de adorar a tu estatua. Pues a los hombres que pusiste en la provincia de Babilonia, los judíos, no lo hacen. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 3 de Daniel. Versos 12 y 13. Pero hay algunos judíos a quienes ustedes, déjame refrasear otra vez. Estos hombres en mi versión dirían: ¿a que no sabes que Nabú? Hay unos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, para que no quede duda, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, a Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. ¿Cuál es el antecedente en la vida de estos 3 jóvenes para que se decidieran no obedecer tal mandato? Su vida estaba en juego y ellos decidieron no adorar la estatua de Nabucodonosor. Pues Dios les había mostrado su poder, por ejemplo, cuando tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Cuando éste había decidido que a este grupo de jóvenes que habían llevado en cautiverio a Babilonia de Jerusalén, se les diera de la comida del rey. Los 3 amigos de Daniel le pidieron al oficial que estaba a cargo de esto que por favor les diera de comer solamente legumbres. Confieso que yo no hubiera entrado en ese trato. Pero estos hombres, estos jóvenes decidieron guardarse porque entendían que Dios se honraría con su decisión. La vida de estos varones impactó de una manera el reino de Babilonia. El jefe de los oficiales les dijo: ¿por qué yo ha de ver sus rostros más pálidos de los demás jóvenes de su edad? ¿Podría yo en peligro mi vida por cumplirles ese deseo? Y Daniel, dice la escritura, que le rogó y les pidió que lo pusiera en prueba por 10 días. Verso 15 dice lo siguiente, del capítulo número 1 de Daniel: después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rosillosos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. La palabra rosilloso significa que tenían más carne, o sea, como yo, rosilloso. Estaban fuertes,
sanos, nutridos, mejor que los otros que sí habían participado de la comida de Nabu. La Biblia dice que Dios les concedió más inteligencia, más conocimiento en literatura y sabiduría que los demás. Daniel, mis hermanos, entendió toda clase de visiones y sueños. El verso 19 dice que el jefe de los oficiales trajo a Daniel, Sadrach y Abednego ante Nabucodonosor. Dice lo que dice Daniel capítulo 1, verso 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que habían en su reino. Estos tres jóvenes habían decidido no adorar a Dios, a la estatua de Nabucodonosor, porque sabían que confiaban en un Dios todopoderoso, que era capaz de darles sabiduría para vivir. Hay otro antecedente que tomaron en cuenta, en mi opinión, estos jóvenes. Vieron cómo Dios le dio sabiduría a Daniel para darle a conocer su sueño a Nabu y para interpretar su sueño. El rey, mis hermanos, sabía que sus magos, sus sabios, tenían un conocimiento limitado y tuvo un sueño. Este sueño, que no voy a concentrarme mucho en él porque no habría tiempo, no se lo quiso revelar a estos hombres que él tenía como consejeros, porque sabía que si les decía el sueño, estos iban a venir y iban a aludar su oído, iban a decir lo que Nabucodonosor quería escuchar. Y decide no contarles el sueño y les pide que le digan el sueño y que les interpreten el sueño. Y la Biblia dice ahí en Daniel capítulo 2, versículos 10 y 11 lo siguiente. Los caldeos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada está entre los hombres, no está entre los hombres. Dice la Biblia que Nabu se llenó de ira y de gran enojo y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia, entre ellos a Daniel, Sadrach y Abednego. Cuando Daniel se enteró de lo que Nabucodonosor había decidido, pidió la oportunidad y el tiempo para ir y pedirle a Dios la sabiduría y responderle a Nabucodonosor con su demanda. La Biblia dice que Daniel se fue a su casa y le informó a Sadrach y Abednego para que oraran y pidieran a Dios misericordia. Mira lo que dice el verso 19 y 20. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Daniel, mis hermanos, respondió con gratitud y adoración a Dios. Reconoció que es Dios con que su poder, quien le había dado sabiduría y la capacidad de darle a conocer no solamente el sueño, sino la interpretación del sueño a Nabucodonosor. No se olvide, la vida no solamente de estos tres jóvenes y Daniel, sino de todos los magos y sabios del reino estaba en juego. Si Daniel no interpretaba el sueño, todos iban a ser ejecutados. Yo creo que hasta los chismosos querían que Daniel interpretara el sueño. La Biblia nos narra que Nabucodonosor tuvo frente a Daniel y le pregunta: ¿podrás tú hacer conocer el sueño que vi y su interpretación? Y mire lo que responde Daniel. Ahora Daniel tenía el sartén por el mango. Podía hacer alarde de su conocimiento y de su sabiduría. Podía decir: mira, yo aquí soy el mero mero. Pero mire lo que responde en Daniel capítulo 2, versículo 28.
Daniel reconoce que ni los sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos que no había ni sabio, ni astrólogo, ni mago que pudiera revelar el sueño. Verso 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y la visión que usted ha tenido en su cama eran estos. Y Daniel le revela el sueño y la interpretación. La reacción de Nabucodonosor es muy importante. Verso 46 dice que entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, mire bien, se postró ante Daniel y ordenó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Nabucodonosor pedía que se adorara a su estatua y acabó de rodillas adorando al Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego. La Biblia dice que Nabu engrandeció a Daniel y dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernante de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel le pidió al rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus 3 amigos. En ese momento, mis hermanos, yo no tengo mucho tiempo para describir el sueño y su significado, pero me gustaría que nos concentrásemos en cómo Dios muestra su poder, haciendo posible lo que nadie más puede hacer. Esto nos debería a nosotros producir confianza, fe, convicción. Debería cambiar nuestra forma de enfrentar la vida y sus afanes. Lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. La convicción que estos 3 jóvenes tenían sobre Dios y su poder les hizo confiar que Dios les podía sacar de ese momento difícil en su vida. Permítanme recordarles lo que Jesús nos dice: no temas, manada pequeña, porque al Padre de ustedes le ha placido daros el reino. Sí, mis hermanos, la vida y los afanes nos recuerdan lo que usted y yo somos, cómo usted y yo somos vulnerables. Es verdad, hemos logrado algunas cosas, pero no estamos ni siquiera cerca de tener el poder, el control de nuestras vidas. Pero Jesús nos recuerda que Dios, quien tiene todo el poder, nos ha llamado a formar parte de su reino. Y nadie nos puede ser arrebatados de la mano de Dios. Me gusta mucho cómo lo dice el doctor Rob Lister. Dice de la siguiente manera: la omnipotencia de Dios es un buen recordatorio para nosotros como creyentes cuando el mundo parece estar fuera de control, cuando se siente que está cayendo en el caos. No lo está. Dios no puede ser obligado por otra fuerza o poder superior al suyo. Dios es soberano. Podemos tener confianza de que no ha sido dominado y nos da fuerza para caminar con fe en momentos que parecen oscuros desde nuestra perspectiva limitada. Cuando no vemos todo lo que Dios ve, es bueno saber que a Dios nadie le puede arrebatar su control y su poder. Sadrach, Mesach y Abednego habían sido testigos de cómo Dios es poderoso y decidieron creer a este Dios poderoso, aún a pesar de que las circunstancias le ponían en una situación difícil, quizás en la más difícil de su vida. Y en esta tarde yo le invito, mis hermanos, no sé lo que usted está viviendo, no sé las circunstancias que usted esté pasando, pero yo le invito que le crea a Dios y que Él tiene el poder para librarle y para sacarle de las circunstancias que usted esté pasando. Yo no le puedo prometer que Dios le va a dar una vida color de rosa y que sus problemas se van a acabar, pero sí le puedo asegurar lo que la Biblia dice, que Dios
irá con usted en medio de sus problemas y en medio de sus circunstancias, recordando que Él es un Dios poderoso y todas las cosas están sujetas a Él. Dios desea que usted y yo, mis hermanos, podamos con todo el corazón acercarnos a Él con la disposición de confiar en Él y lo que nos ha prometido. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El resultado de conocer más a Dios debería, mis hermanos, resultar en nuestra vida, valga la redundancia, en la adoración. Dios quiere que usted y yo le conozcamos como un Dios todopoderoso para que le adoremos solo a Él. Pareciera el momento de la verdad en la vida de estos tres jóvenes. Ahora estaban frente al hombre más poderoso del mundo y la pregunta es simple: ¿a quién decides adorar? Si no te decides por mí, dice Nabucodonosor, considérese muerto. Una cosa era confiar en Dios y no tener ninguna presión al vivir la vida, ninguna acusación, ningún ultimátum. O participas conmigo o te corro del trabajo, o te ríes de mis chistes y te relegamos por no ser igual que nosotros, o no vives la vida como nosotros la vivimos y ya no formas parte de nuestro círculo, o te rechazamos de la familia. Ahora era de verdad. Era el momento más difícil en la vida de estos tres jóvenes, porque estaban frente a Nabucodonosor y él les dijo ahí en Daniel capítulo 3 versículo 14 y 15. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido, el cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libra de mis manos? Me gustaría que asociáramos este evento, esta situación en la vida, en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces su fe, el evangelio, le ha puesto en esta encrucijada? O me adoras a mí, o vives como el mundo, o te asocias con las cosas del mundo, o sigues a Cristo, obedeces su palabra. O quizás nunca hemos estado en esa situación. Quizás hemos vivido la vida de los cristianos de la secreta. Cuando yo era estudiante, joven, en México, después de convertido, después de que el Señor me llamó a salvación, yo le quería decir a todo el mundo lo que Cristo estaba haciendo en mi vida. Y después de la vida que yo había tenido antes de conocerle, como deportista, la gente me conocía, tenía cierta popularidad y pronto se dieron cuenta que yo me había hecho hermano, aleluya, y todos los adjetivos que le ponen a uno, ¿no? Cuando uno se hace cristiano. Yo estaba tan convencido de seguir a Cristo que a donde iba, si le tenía que pedir perdón a alguien por mi actitud que yo había tenido en el pasado, lo hacía. La gente empezó a notar que yo era diferente. Y nunca se me va a olvidar, entré al salón de clases, antes yo me sentaba hasta mero atrás, en la esquina, para hacer mis fechorías de allá atrás. Ahora como creyente me sentaban mero enfrente. Y no se me va a olvidar nunca. Todavía me acuerdo el nombre de la joven, pero no lo voy a decir porque ahora con esto que se ve esto en todas partes, no quiero que se sienta mal. Me tocó la espalda y me dijo: Piporro. Ah, pero ustedes no sabían, cuando yo era joven me decían Piporro. Me dijeron que ya eres cristiano. Y yo volteé con mi acento norteñote, así: sí, ya soy cristiano, voy a tal iglesia. ¿Y tú qué pasa contigo? Y ella me respondió: shh.
también soy cristiana, pero no quiero que nadie sepa. Y yo dije, pues has hecho muy buen trabajo, nadie sabe. Y creo, mis hermanos, que cuando usted y yo aprendemos a conocer el poder de Dios, como consecuencia, usted y yo de una manera natural, orgánica, como se dice ahora, debería resultar en adoración con nuestra vida. No podríamos ocultar con nuestros hechos, con nuestras palabras, que hemos podido conocer a este Dios poderoso lleno de gracia. Sí, mis hermanos, estos 3 jóvenes, junto con Daniel, ahora estaban en una encrucijada en su vida. Era tan fácil cruzar los dedos y decir, ok, vamos a adorar tu estatua, al cabo no vale. No, decidieron no adorar la estatua sabiendo que su vida estaba en peligro. Daniel capítulo 3, verso 16 al 18 dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. Yo creo que usted se prepare. Sí, póngame atención de todo lo que he dicho a esto solamente, por favor. Mire cómo respondieron. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Están hablando con el hombre más poderoso del mundo. Verso 17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Esto es fe, convicción en un Dios poderoso que los puede librar del horno de fuego. En pocas palabras, Sadrach, Mesach y Abednego le dicen a Nabu, no te vamos a adorar, Nabu. Nosotros ya adoramos al Dios que tiene todo el poder. Tú no lo tienes. Él nos puede librar de tu mano. Y si no lo hace, seguimos decidiéndonos por Él. Usted y yo, mis hermanos, deberíamos tener un conflicto espiritual todos los días. Dios no solamente quiere que conozcamos de su poder, Él quiere que experimentemos su poder. Cuando lo hagamos, responderemos con nuestra adoración. Le entregaremos a Dios lo mejor de nosotros, no lo que no queremos o lo que nos sobra. Es triste cuando los creyentes evadimos este conflicto. Quiere decir que hemos cedido a la presión del mundo, a los afanes de la vida. Dios nos ha llamado a que le entreguemos lo mejor de nuestra vida, como un acto de adoración vivo y permanente. No deje que las circunstancias modifiquen o condicionen su fe y su adoración. El doctor Duncan lo pone de esta manera: no tenemos que saber lo que viene a la vuelta de la esquina. Todo lo que tenemos que saber es que nuestro Dios es totalmente suficiente para satisfacer todos y cada uno de los retos que enfrentamos, y que previsiblemente dirigirá la situación de la misma manera que lo prometió a David, a Abraham, a Adán, a Jesús y a Pablo. Que Él es confiable, que Él es fiel, que no es inconstante, que Él no cambia de un día a otro, y que Él tiene todo el poder en sí mismo para hacer frente a cada una de nuestras circunstancias. El mismo Dios de Abraham, de David, de Adán, el Padre de Jesús, el Dios de Pablo, es el mismo Dios que usted y yo adoramos en la iglesia del pueblo. Y ese Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder es para siempre. Solo Dios es digno de nuestra adoración. Usted y yo debemos responder a su llamado. Si Dios nos llama, usted y yo respondemos. Debemos hacerlo con humildad. Recuerde, Él es Dios y nosotros no. Y eso es bueno.
Él es Dios y usted y yo no. Deberíamos responderle a su llamado con humildad y con sinceridad, sabiendo que a Dios no se le puede burlar. Debemos entregar nuestra adoración a Dios con determinación, entregándole lo mejor de nuestra vida. En la encrucijada que todos los creyentes deberíamos tener en la vida, usted y yo deberíamos elegir adorar siempre a Dios. Esto me lleva a nuestro último punto. Dios se ha dado a conocer como un Dios poderoso para que usted y yo anunciemos su nombre. El poder de Dios, mis hermanos, produjo en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego la confianza y la adoración que le permitió impactar la vida de los que estaban a su alrededor. Dios nos ha llamado a ser, mis hermanos, adornos del evangelio. Usted y yo deberíamos hacer, al vivir la vida confiando en Él y adorándole en todo lo que hacemos, atractivo el evangelio para otras personas. Dice la Biblia en el verso 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a los altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en el medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Verso 25: miren, respondió el rey. Verso 25: veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Miren lo que provocó en Nabucodonosor. La Biblia dice que cuando estos tres jóvenes se negaron a adorarlo, su rostro se demudó, cambió. ¿Usted se ha visto alguna vez enojado? Véase en el espejo, tómese un selfie enojado, para que vea cómo se le cambia la cara. Pues Nabucodonosor estaba tan molesto que su cara le cambió. Y ahora este hombre enojado, indignado porque estos tres jóvenes no le adoraban, ahora estaba espantado. La Biblia dice que los sátrapas, los prefectos, los gobernantes, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado. Así dice la Biblia, ni sus mantos se habían sufrido daño alguno, ni el olor del fuego se había quemado. Yo no sé usted, pero bueno, usted va a decir: ¿usted qué sabe de eso, pastor, del pelo quemado? Pues sí, tengo esposa. Cuando el pelo se quema, huele feo. Pues sí tengo, mire. O cuando uno está con el humo, uno se va y hasta uno puede decir que cocinó, ¿verdad? La gente dice: oh, hiciste chicharrón, ¿verdad? La gente sabe. Pero estos varones, su pelo no se quemó y su ropa no olía. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: escuche esto. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a su siervo, que confiando en él desobedecieron la orden del rey, entregando sus cuerpos antes de servir y adorar a ninguno otro Dios excepto a su Dios. La Biblia dice que Nabucodonosor hizo un edicto, un mandato, que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera descuartizado y su casa reducida a escombros, porque no había otro Dios con D mayúscula como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Capítulo 4 nos enseña que Nabucodonosor se olvidó de esto. Y un día se levantó y vio todo su reino y dijo: mira todo lo que yo he hecho. Y la Biblia nos narra que Dios le vuelve a mostrar su poder y lo lleva a una condición como casi de un animalito. Y en medio de esta situación, Nabucodonosor reconoce su error y dijo estas palabras:
Pero el fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mis ojos al cielo, y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho?